Bueno, entonces creo, Valentina, ¿me confirmas si me estás preguntando sobre este ejercicio? ¿Sí? Sobre esta carga, donde tengo, aquí lo que hicimos fue una descomposición de esta carga trapezoidal en una carga rectangular, o sea, uniforme, y una carga de variación lineal, o sea, triangular, ¿cierto? Y allá, lo que hicimos al desarrollarlo fue esto, que por acá tuvimos, bueno, esta es la carga uniforme, W cuadrado sobre 12, ¿cierto? Y acá la carga triangular, WL cuadrado sobre 30 en este extremo y WL cuadrado sobre 20 en este otro extremo. ¿Sí? Si está al revés, si la carga empieza con su mayor condición aquí en la parte inicial y termina ya, pues tengo que invertir los coeficientes. Donde tenga mayor carga, pues voy a tener, a ese costado voy a tener mayor momento. Sí, si era la inquietud. ¿Sí? Si fuera al contrario del rectángulo, listo. Pues digamos que ya el rectángulo sí no tiene derecho, ¿cierto? Me da lo mismo de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Listo. Bueno, entonces, creo que Camila era la que me estaba preguntando sobre qué pasaría si tengo una condición diferente. Entonces, yo acá en esta presentación, este ejercicio que ya hicimos, ¿cierto? Ya lo solucionamos. Llegamos hasta unos diagramas y miramos qué era lo que pasaba con SAP. Ahora, para hoy, pues también estoy esperando dudas del proyecto, pero para hoy lo que voy a hacer es solucionar este ejercicio, que ya lo hicimos por el método de ángulos de giro, y pues como ya tenemos herramientas diferentes, vamos a tener puntos de comparación para poder establecer si les gusta más un método o el otro método. Ya los demás los evaluamos, ahorita nos vamos a enfocar en el método de cross. Y para ángulos de giro, habíamos planteado pues que tenía un sistema que era este, ¿cierto? Que hicimos como una discretización de la estructura donde tengo tres nudos y tengo dos elementos. Un elemento con una carga puntual, otro elemento con una carga distribuida, ¿sí? Cada elemento, pues, para este caso tienen las mismas consideraciones de módulo elasticidad de inercia y los apoyos, que son la inquietud de qué es lo que pasa. Apoyo 1, empotramiento, apoyo 3, articulación y apoyo 2, un nudo intermedio con articulación, ¿sí? Entonces la idea es solucionarlo por el método de ángulos de giro. Conociendo acá que ya habíamos hecho un cálculo de momentos de empotramiento. Créeme, un minutico.
Uy, muchachos, qué pena. Yo estuve aquí hablando un poco de tiempo. Bueno, entonces lo que estaba planteando era, devolviéndome un poco, las características de los elementos, ¿cierto? Dijimos que para el elemento uno, se me cerró el micrófono, para el elemento uno tenemos una elasticidad de 2 por 10 a la 6 kilonewton metro cuadrado. Lo que hice fue cambiar las unidades y obviamente la magnitud. Y como las dimensiones, pues para este caso explícitas no las tenemos, utilizamos directamente la información, por eso la puse en azulito, en rojo, perdón, en rojo, la información de la inercia, 0.5 por 10 a la menos 3 metros a la 4, ¿sí? Cambié las longitudes. Esa información, que es la topología, ya lo conocen ustedes, viene del ejercicio como tal, ¿sí? Y posteriormente lo que hice fue, pues, aprovechar esta programación para calcular los momentos de emportamiento. Pues ya teníamos para cargas puntuales, para cargas distribuidas, entonces estoy solamente aprovechando la misma programación. ¿De acuerdo? Entonces, para carga puntual de 120 por A, que sería 4 metros, por B cuadrado, que para este caso B sería 6 metros, sobre L cuadrado, siendo L pues la longitud total 10 metros, como ustedes ya lo han calculado, ¿sí? Ese valor me da 172,8. Y costado B, la misma carga de 120 kilonewton por A, 4 metros al cuadrado por B, que será 6 metros, dividido entre la longitud. Y aquí lo que estaba haciendo era verificando que estos resultados nos dieran lo mismo con respecto a los datos que ya calculamos manualmente. Y que por eso les digo, siempre, antes de hacer cualquier programación, calcúlenlo a mano, porque ustedes tienen como todo el control del ejercicio. Saben que una programación en un signo, en una celda mal tomada, pues nos puede llegar a inducir al error, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, háganlo a mano, siempre háganlo a mano. Yo aquí estoy ayudándome de herramientas, pero pues estudiándoles el procedimiento como muy, muy machacadito para que ustedes lo tengan muy presente. No sé si hay preguntas hasta el momento. La carga uniformemente distribuida, que era donde iba, acá, pues que para el elemento 2 es de 50 kilonewton por metro, 50 kilonewton por metro, por una longitud de 10 metros, 416,67, costado extremo es la misma magnitud, 50 por 10 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? 416,67, 416,7. Pues aquí está aproximado, ¿no? Pues cuando lo hacemos manualmente, pues entre más decimales tengamos, pues más podemos ser más certeros con la respuesta. Y entonces tenemos tres nudos, ¿cierto? Ahora tenemos que ubicar los momentos de empotramiento. Miren que yo ya tenía amarrados todos mis factores de distribución. Pregunta, ¿por qué esos factores de distribución me dan 0,50, 0,50? ¿Ya los verificaron? Si los verificaron, Miguel, qué bueno. Y si da 0,50 entonces. Pues a mí sí me da el 0,50, pues por lo que las longitudes son iguales entre cada luz, las luces son las mismas, pero Uy, lo escucho por allá al fondo, Miguel. No escuché muy bien. Bueno, me interesa que verifiquen que es 0,50. Sí, aquí yo lo tengo amarrado. Las longitudes son iguales, pero no solo porque las longitudes son iguales, sino pues porque yo tengo este factor E por I igual, ¿cierto? O sea, tengo el factor de rigidez igual. E I sobre L es el mismo a izquierda, es el mismo a derecha, entonces pues van a tener la misma rigidez, ¿sí? Es por esa razón. Porque recuerden que yo puedo tener las mismas longitudes, pero pues si la sección es diferente, si el material es diferente,
necesariamente este factor de distribución va a cambiar. Entonces, no solo depende de la longitud, sino de, en general, de todos los términos que están involucrados dentro de la rigidez como tal del elemento. Igual, aquí lo tengo calculado. ¿Cómo lo calculo? Pues en el nudo 1 no me interesa porque tengo un empotramiento, ¿cierto? Entonces allá ya sabemos cuál es la condición del empotramiento. En el nudo 2 es la rigidez del elemento 1 sobre la suma de rigideces de los elementos que están llegando a ese nudo. Entonces eso me da el factor de distribución de 2 hacia 1. Para este caso será una rigidez que de hecho, y hicimos en el primer ejercicio, casi que ni me interesa porque si el EI es igual, entonces yo lo había planteado como 1 sobre L, si lo recuerdan, que longitudes eran diferentes para ese caso. Entonces, calculémoslo acá, a un ladito. Sería la rigidez del elemento 1 dividido entre la rigidez del elemento 1 más la rigidez del elemento 2, que son las que van a llegar a ese nudo 2. Y me da 0,50. Cambiamos el formato para que se pueda ver. ¿Sí? Igual también reviso, pues que la suma de las dos me da 1, ¿cierto? Entonces el otro también tiene que ser 1. Que si lo quiero evaluar, pues listo, evaluémoslo. Será la rigidez del elemento 1, 2 para ese caso, dividido entre la suma de rigideces de 1 y de 2. Y también me da 0,50. Entonces, aquí estoy echando mano de la programación, pero para que lo tengamos presente. Y creo que la que me está preguntando era Camila. Bueno, ¿qué pasa aquí en este nudo 3? ¿Sí? Entonces, de igual forma, este nudo 3 es una articulación. ¿Cómo calculo yo ese factor de rigidez? Pues la suma, perdón, de 3 hacia 2, ¿cierto? Ya tengo de 1 hacia 2, que es 0, de 2 hacia 1, que es 0,5 para este caso por ser una articulación, por tener la misma rigidez, perdón. A izquierda, de 2 hacia 3, que será a la derecha, ese mismo factor, y ahora me falta de 3 hacia 2. Y de 3 hacia 2 lo calculo ¿cómo? Pues la sumatoria, o mejor, la rigidez de ese elemento 2, que va de 3 hacia 2, ¿cierto? Dividido entre la sumatoria de las rigideces de todos los elementos que llegan a ese nudo. ¿Cuáles elementos llegan a ese nudo? El elemento 2, ¿cierto? Entonces, pues divide entre el mismo. ¿Cuánto me va a dar? 1 necesariamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Pues sí, eso es lo que me da matemáticamente, pero físicamente, de acuerdo con este método que estamos desarrollando, ¿qué implicación tiene ese 1? Pues, dada su condición de apoyo, su tipología de apoyo, que es una articulación, ¿cuál será el momento esperado en esa articulación de respuesta final? 1, 0, 0, me dice Miguel. Sí, claro, es una articulación. Tengo momento 0, ¿cierto? Ahí no va a tener momento cuando yo desarrolle mi ejercicio. Camila, me preguntas, ¿uno es 1 en cuanto al momento o 1 en cuanto al factor de distribución? Al factor. Si este factor es 1, pues ya hicimos el cálculo, ¿no? ¿Qué es? La rigidez de este elemento, porque voy de 3 hacia 2 al que quiero calcular, ¿cierto? Dividido entre la sumatoria de rigideces que me llegan a ese elemento. Y pues, en este caso solo me está llegando ese elemento 2. Entonces, por eso me da 1.
Entonces, este uno, pues ya dijimos que si el momento que esperamos ahí es un momento cero, por ser una articulación, pues eso significa que es un 100%, porque es un factor que va a repartir un porcentaje de momento. O sea que todo el momento, cuando yo haga mi ciclo de desbalance, balance, transporte, ¿cierto? Todo el momento que llegue a ese nudo, lo va a distribuir en un 100%. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? O sea, él no va a acumular nada de momento, como ocurre todo lo contrario acá en el empotramiento. Mientras que aquí va acumulando todo lo que le llegue, aquí él va distribuyendo todo lo que le llegue. ¿Por qué sé que es todo? Porque es en un 100%. ¿Sí, Camila? Listo, perfecto. Eh, ¿Por qué lo explico así? Porque es que no me gusta decirles, no, esto es cero por definición y esto es uno por definición. Más allá de eso es como saber qué es lo que está pasando físicamente cuando yo hago cada iteración. Pues sabemos que cada iteración es un proceso matemático, pero qué es lo que estamos haciendo. Por eso, previamente habíamos hablado de unos ejercicios donde encontramos una convergencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cada ciclo? Cerrar esa convergencia, cerrar esa brecha. Acá pues también, sino que pues cuando es matemáticamente ahí nos van dando unos números y la idea es saber qué es lo que está pasando con esos números, saber si el procedimiento está bien hecho. Una de las características que tiene el método de Cross es que es un método que se autocorrige, ¿sí? O sea, el equilibrio de la estructura es uno solo. Entonces, si por ejemplo me quedó una mala programación hecha, yo aquí en estas curvas yo puedo ver, en estas curvas de convergencia, yo puedo ver dónde fue que se cometió el error, pero el sistema vuelve a converger, se autocorrige. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo que pasa es que pues me va a dar unos ciclos de más que me toca hacer, pero casi que vamos a la fija con este método, para tenerlo en cuenta. Bueno, pues acá también sería decir que yo solo tengo hasta 3,2. Voy a borrar, ¿dónde está eliminar? Acá está eliminar todas las celdas a la izquierda, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo planteado mi cross, pues obviamente tengo mal planteados los momentos, voy a traerlos de allí donde los calculé. No sé si hay inquietudes, si vamos bien, ¿sí? Factores de transporte, pues ya los tenía hechos, de hecho los pongo en rojito, porque ya saben que yo lo que pongo en rojo son unos datos que yo le estoy metiendo manualmente al programa, lo que estoy dejando en negro son cálculos que el programa mismo hace, ¿sí? Como factores de distribución, pues como por tener una idea de lo que estamos haciendo. Primer ciclo, pues en el nudo 1 no nos interesa por ser un empotamiento. En el nudo 2 sí encontramos que tengo un desbalance, pues, encontrando un momento a izquierda de 115 y un momento a derecha de 416. Ya sabemos que este nudo tiene que estar en equilibrio, pero pues como mi primera solución es que el sistema está doblemente empotrado, pues esa es la solución con la que yo voy a iniciar mis iteraciones, ¿sí? De acuerdo con esto, entonces pues tengo un desbalance. Si hago la diferencia, ustedes me pueden ayudar manualmente. Me da una diferencia de 301,47 en el nudo 2. Entonces esos 301,47, que es el desbalance, yo tengo que aplicar un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario. O sea que va a ser de menos 301,47. Y ese menos 301,47, pues yo reparto proporcionalmente con esos factores de distribución.
Ahora, pues, para este caso, van a ser miti y miti, ¿no? Entonces, como es de signo contrario, porque es un momento de equilibrio, acá lo tengo programado, que es esa diferencia por factor de distribución, esa diferencia por factor de distribución, ¿sí? Ese es el paso que hemos denominado balance. Entonces, siempre, el ciclo, desbalance, balance, transporte. En el transporte de lo que pasó en el nudo 2, ahora pues quiere decir que lo que pasó en 2.1 también se repercute en 1.2 de una magnitud igual a la mitad del efecto. ¿Sí? Saben que tenemos nudo cercano, nudo lejano. Y lo que pasó de 2 a 3 repercute en 3 a 2. Igual la mitad del efecto, porque planteamos que para secciones prismáticas este factor de distribución es de 0,5 y por allá hablamos de dónde venía. ¿Sí? Bueno, nuevamente, yo siempre, pues primero tengo que saber cuáles son los nudos que tengo que equilibrar y les hago el balance en transporte. Mejor dicho, en otras palabras, me despreocupo por los nudos empotrados y solo me preocupo por los nudos articulados o nudos libres. ¿Sí? Entonces, en este nudo 2 hice desbalance, hice balance, hice transporte. Ahora voy al siguiente nudo. Cuando termine con todos los nudos, tengo 3, tengo 10 nudos, ¿sí? Los que tenga. Entonces, pues puedo seguir al siguiente ciclo de cross. Para este caso tengo 3 nudos. Tengo un desbalance de acuerdo a este momento de empotramiento de 416,67. Negativo, ¿cierto? Como yo sé que el momento final en esa articulación tiene que ser cero, yo tengo que ponerle un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿cierto? Igual magnitud, pero sentido contrario implica que sea de 416,67. Acá, pues como no tengo más para dónde repartir, pues se lo pongo todo en ese nudo, en un 100%, Camila, ¿sí? En 100%. Y ahora, pues, lo distribuyo. ¿Saben que lo que pasa en 3,2 nuevamente repercute en 2,3 en un factor de la mitad, el 50%, ¿sí? Por transporte. De la mitad de 416,67 va a ser 208,33, ¿sí? Regálenme un minutico, revísenlo, por favor. Bueno, chicos, ¿qué preguntas hay? El procedimiento, ya lo conocen, desbalance, balance, transporte. La próxima sesión ya empezamos con pórticos, pero pues el procedimiento va a ser el mismo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, siguiente ciclo. Voy a copiarlo, aprovechando que ya está hecho.
Pero pues sabemos que en el siguiente ciclo, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Que cuando se generó el transporte, ¿cierto? Particularmente aquí, de 3 hacia 2, ese transporte me desequilibró el nodo, ¿cierto? Aquí ya cuando si yo sumara estos 4, ya me da 0, ¿cierto? O sea que ya estaría en equilibrio, pero en el transporte me volvió a desbalancear. Entonces pasé de un desbalance de 301 a uno de 208. Entonces, pues, ese 208 nuevamente es positivo. Tengo que aplicarle un momento de igual magnitud y sentido contrario para poder equilibrarlo. Entonces, será este. ¿Sí? ¿Por qué estoy aplicando la suma? Pues porque puede que me llegue aquí, si yo tuviera una articulación en el nudo 1, que aquí también me esté aportando un desbalance. Entonces, yo todo el equilibrio de ese nudo, mejor dicho, todos los momentos que me lleguen a ese nudo tienen que estar en equilibrio. Para este caso, menos 104 más 104. Y nuevamente transporto. Ojo, el transporte siempre se hace con el mismo signo. ¿Por qué? Porque solo estoy transportando el efecto. Acá, cuando cambio de signo, es porque quiero compensar el efecto. ¿Sí? Importante, porque es algo de lo que siempre bueno, no siempre, suele cometerse la equivocación. Entonces aquí tuve un desbalance de 208, lo equilibré, ¿cierto? Lo equilibré acá con este momento negativo, lo transporté a los extremos, ¿cierto? A los extremos lejanos de ese nudo, y en el otro nudo, este 75 negativo me desequilibró. Entonces, nuevamente, le pongo un 75 positivo, momento de igual magnitud y sentido contrario, y transporto el efecto a su nudo lejano. Y así quedaría nuestro ciclo 2. Puedo continuar con los ciclos, ¿cierto? Miremos cómo va cerrando acá la, el equilibrio, ¿cierto? La diferencia. Acá sabemos que tiene que ser cero, o sea que estos dos momentos nos dan iguales. Acá sabemos que tiene que ser cero por su condición de articulación. Pues vamos mirando cómo nos va convergiendo la solución. 388, 414, 401, 406, 404, 407, 118.81, ya vemos que va cerrando, ¿sí? Podemos verlo allá y podemos verlo acá, porque este 0.41 tiene que ser cero, esa diferencia, ¿cierto? 0.7, 0.5, punto 0.1, punto 0.1, 0, y acá como para aprovechar ya todas las celdas y la programación que tenía hecha. 12 ciclos, 13 ciclos, bueno, no sé. Entonces ya llegué que, vean, un momento.